conocida como la Escuela Europea, vamos a partir de una breve introducción sobre sus bases y su principal enfoque. También ahondaremos un poco sobre qué es la semiótica o también conocida como la semiología. Luego, expondremos algunos de sus aportes teóricos y a sus mayores exponentes. Ya para finalizar, haremos un análisis sobre su vigencia al día de hoy. Bienvenidos. Esta escuela parte del estructuralismo. Sus bases son fundamentadas en el marxismo, que se basaba en la lucha por la igualdad y la eliminación de las clases sociales con un toque de anarquismo. Es decir, quería eliminar el poder del Estado, el poder que sometía al proletariado para favorecer a la burguesía. Conozcamos un poco más sobre esto. En 1960 se crea el Centro de Estudios de las Comunicaciones de Masas Seixman. ¿Y qué es el Seixman? Es una sociología del presente. En 1974 se convierte el Centro de Estudios Transdisciplinarios Sociología, Antropología, Semiología, CETSAS. Y en 1979 lo rebautizan como CETSAP, desapareciendo la semiología en beneficio de la política. El Seixman fue creada en la Escuela Práctica de Altos Estudios, fundada por iniciativa del sociólogo George Friedman en 1902 y 1978. Friedman representa el primer intento serio de la investigación de la comunicación en Francia. La escuela francesa se centra en Alemania, es pre-nazi y estas son las corrientes del entorno de la comunicación. Este centro de estudios realizó su primer intento por constituirse más específicamente en Francia, cuando éste atravesaba una problemática en cuanto a la investigación de la comunicación. También vemos cómo Althusser opone los instrumentos represivos del Estado, o sea, el ejército y la policía, que son los que ejercen los mandos, que ejercen alguna clase de castigo o pena, contra los aparatos que cumplen funciones ideológicas. Es decir, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, la familia, entre otros, que son los que tienen como función asegurar, garantizar y hacer que perdure el monopolio de la violencia simbólica. Y es gracias a ellos que la clase con poder, es decir, la clase política, ejerza influencia sobre las otras clases, es decir, sobre la sociedad civil. Extiende la hipótesis de una escuela lingüística a otras disciplinas de las ciencias humanas, tales como la antropología, que estudia el conocimiento del ser humano basándose en sus costumbres sociales, la historia, la literatura y el psicoanálisis, que observa e investiga la mente humana. Esta propuesta fue reconocida y presentada por Ferdinand de Saussure, quien entre 1906 y 1911 en la Universidad de Ginebra es reconocido como fundador de este método. Para él, la lengua es una institución social, es decir, de uso perentorio para comunicarse, mientras que la palabra es un acto individual, es decir, autónoma de cada ser. Definida por Saussure como la ciencia que estudia los signos que representan el ámbito social, aunque él no completó su concepto, referente al concepto actual. Esta se centra exclusivamente en la comunicación humana, dejando afuera la comunicación animal y la comunicación informática. Se ha titulado también como la ciencia de la teoría de la comunicación, a pesar de no ser considerado aún como una ciencia. Actualmente, desde 1969, la International Association for Semiotic Studies en París se encarga de seguir adelantando estudios sobre esta. El universo de signos que abarca la semiótica es bastante amplio. Encontramos los signos no verbales, por ejemplo. Estos son netamente ópticos, como los colores, las luces, los movimientos marcados y precisos. Un ejemplo que podemos ver en nuestro diario vivir son los semáforos, las luces indicadoras en un aeropuerto o las banderillas de señalización. Por otra parte, encontramos los acústicos.
Estos son ruidos o sonidos que responden a un código por más elemental que sea. Un ejemplo claro que tenemos actualmente es la música. Entre otros también encontramos los olfativos, los gustativos y los táctiles. En torno a esto, Friedman se reúne con Edgar Morin y Roland Barthes, donde cada uno aporta y representa sus investigaciones propias. Friedman, con base a sus estudios, empieza a dedicarse a los problemas de la civilización técnica, sus fenómenos, consumo y producción de masa. El programa como tal es el análisis de las relaciones de la sociedad global y de las comunicaciones de las masas, las cuales se integran funcionalmente. En esta misma época, en Milán, se crea un instituto Gemelli, fundación independiente como reacción de la sociología norteamericana de los medios de comunicación. Allí, los italianos más que los franceses se dedicaron a las investigaciones sistemáticas de los fenómenos de la comunicación y la cultura de las masas. Es cuando los italianos se dedicaron de manera más constante que los semiólogos franceses a una serie de investigaciones sistemáticas de los fenómenos de la comunicación, de la cultura de las masas. Ferdinand Saussure pertenece a la escuela de lingüística en diferentes partes del mundo. Sus trabajos sirvieron de inspiración al mismo Levi Strauss en sus obras, tomando el elemento de la lingüística aplicándolas a la semiología. Saussure además analiza los elementos conceptuales que definen la semiótica de la lingüística, llamándolos signos lingüísticos, en donde se refiere a los significados, imagen acústica o significantes de la lengua o habla. La lengua es un sistema de signos y el habla es la manifestación particular del sistema de signos en el proceso comunicativo. La lengua procede a hablar, pues la comprensión de un sistema lingüístico no podemos llevar a cabo el acto del habla y si no es por la lengua. El habla es un proceso individual y voluntario que presenta la capacidad de modificación y es por esto que se propone el estudio de la lengua debido a su nula capacidad de modificación. Personnellement, je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte. Bueno, entremos un poco a hablar del señor Roland Barthes. ¿Quién es este señor? Pues bien, nació el 12 de noviembre del año 1915, fue filósofo, escritor, ensayista, semiólogo y murió el 26 de marzo del año 1980. Fue uno de los pensadores más importantes de Francia, considerándose como uno de los representantes de postestructura y la figura relevante del desarrollo de la semiótica. La influencia que tuvo en el campo de la comunicación fue muy significativa, ya que jugó un papel muy importante y adquirió el análisis semiológico que alcanzó en la fotografía, a la cual dedicó su último libro, Cámara Lúcida, donde habló temas de publicidad, moda y televisión. Si l'on s'applique à considérer que les sons émis, ou plus exactement les phonèmes de la langue, comme disent les linguistes, n'ont de réalité et d'importance que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations, et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations, les petites variations qui peuvent apparaître
en fonction du moment, en fonction de l'heure ou de la minute, n'ont pas d'importance, et que ce qui est important, c'est donc la relation entre les phonèmes et non pas les sons du langage lui-même. De origen francés y descendencia judía, lo cual más adelante le traería algunos contratiempos. Con una infancia marcada por la Primera Guerra Mundial, fue un antropólogo titulado también en filosofía y bastante influenciado por los escritos de algunos maestros de la escuela francesa de sociología y el marxismo. Aportó la corriente teórica antropológica estructural. Esta es un sistema que permite visualizar los fenómenos sociales para tratarlos no como sucesos, sino como símbolos. Estudió estructura de las ciencias humanas. Gracias a sus investigaciones, se lograron avances científicos al analizar la evolución de distintas sociedades. Al igual que Saussure, Roman se dedicó al estudio de la lingüística, agregándole estudios a la fonética, del cual se le atribuye el medio de la definición moderna de fonema como impresión mental de un sonido, unidad mínima distinta o vehículo semático mínimo. Jacobson fue el creador de la teoría de la información, con la que agrega otras funciones del lenguaje como la expresiva, el apelativo, la representativa, la fática poética y la metalingüística, logrando así la comprensión lingüística y fonética de la comunicación. Por otra parte tenemos a Abraham Morris. Nació en el año 1920 y murió en el año 1992. Nació en París, Francia. Fue una figura intelectual y admirada y reconocida. Sus trabajos son un ejemplo ilustrativo del desarrollo epistemológico de la teoría de la información, y a él se le debe el concepto de cultura y mosaico, denominación que se ha ido haciendo habitual en la sociología de la cultura de las masas y proviene del análisis sociodinámico. No, questo non è vero, e cerco di ripeterlo sempre, perché contemporaneamente l'avvento del computer ci pone di fronte di nuovo a una realtà alfabetica. Quindi il dramma non è tra scrittura e immagine. Le grandi civiltà, Medioevo, Rinascimento, Grecia, hanno avuto un bilancio tra immagine e scrittura. Il problema è che stiamo veramente perdendo la memoria in certi casi e in altri la stiamo invece conquistando. De origen italiano, este escritor y filósofo fue reconocido por su experiencia en la semiótica. Él fue quien complementó la teoría de Ferdinand. Aportó un valioso estudio de 5 conceptos: el signo, el significado, la metáfora, los símbolos y los códigos, los cuales son primordiales en el estudio de la semiología. Considera la semiótica una red interdisciplinaria que estudia los seres vivos como la manera de comprender la filosofía del lenguaje, logrando importantes aportes a las disciplinas lingüísticas existentes. Finalmente podemos decir que esta escuela francesa en la actualidad está vigente, ya que se enfoca en la comunicación humana debido a las características sociales que posee. Esto quiere decir que cuando hay un proceso de comunicación debe aparecer el hombre, y que el signo se convierte en una señal y a la vez termina siendo un símbolo. Es decir, que el mundo del hombre es el mundo de los símbolos, y que el estudio de este pertenece a la semiología, que todo símbolo es interpretado a su manera, por el hombre obviamente, y que por tanto nuestro mundo es un mundo de interpretación
y consideran que la función de la comunicación es informar y recrear, es desempeñar un papel clave en donde se desarrolle la sociedad. Por último, podemos decir que la escuela, aunque sigue vigente, esta lleva una lucha por ser reconocida como una ciencia. Bien, esta es toda la información que teníamos para compartir con ustedes. Esperamos haya sido de su agrado y, por supuesto, de utilidad. Hasta una próxima.